Amadas, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy, guerreras del Señor, traigo una palabra poderosa, una palabra tal vez simple, pero una palabra en la que nos demuestra que la obediencia de ser siervas y siervos del Señor trae bendición. Tal vez Juan Bautista, él no murió como debía ser, le cortaron la cabeza por decirle la verdad a un rey, pero en lo que él pudo, antes de que falleciera, él pudo enaltecer el nombre de Jehová a todo instante, a todo momento. Juan fue concebido en su madre Elizabeth 6 meses antes de que naciera Jesús. Es decir, ellos se conocieron desde el vientre de su madre. Imagínate que la madre embarazada, Elizabeth, y cuando él sintió que se acercaba a María, su pancita saltaba de emoción porque él sabía que era el Cordero de Dios el que ella portaba en su vientre. Juan fue un discípulo lleno de amor y obediencia, direccionado directamente por el Padre, por el Espíritu Santo de Dios, por el mismo Dios. Juan bautizaba y promovía el arrepentimiento del pecado. Juan era el que le decía a los recaudadores de impuestos que no cobraran más de lo que debía ser, que se convirtieran y que transformaran su manera de actuar. Estaban robando al pueblo. Juan le decía a todo el mundo de una manera fuerte, tal vez que no le parecía cómodo a muchos, le decía la verdad de su pecado. A él no le contenía su lengua para proclamar lo que estaba bien y lo que estaba mal delante de Dios. Entonces, todos los sacerdotes de esa época, ellos sí conocían que había un Dios, pero no obedecían el llamado y la fe procesaba que ellos hacían no era la correcta. Decían, Abraham tenemos por padre, pero no sabían qué era el significado de Abraham, de quién era Dios realmente en sus vidas. Cuando Jesús vino a ejercer su ministerio, Juan lo tuvo que bautizar y le dijo, no soy digno yo de bautizarte, tú vienes a mí. Y Dios le pidió hacer esto porque iba a iniciar el ministerio público de Jesús. Pero Juan ya se había encargado de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo identificaba donde fuera. Él sabía que el Cordero de Dios era el que iba a pasar todos los acontecimientos para limpiar el pecado del mundo. Jesús siempre fue un gran hombre. Jesús fue un gran ejemplo, pero Juan fue el segundo al mando. Juan siempre fue sumiso. Juan nunca se enalteció. Juan siempre quiso demostrar quién era Jesús realmente, aunque no le creyeran, aunque muchos fariseos estuvieran en desacuerdo con su manera de promover. Ya, él era un hombre que vestía mal, un hombre que vivía en la inmundicia, pero a Dios le plació que él diera las nuevas de salvación. Entonces yo no sé, mujer, quién eres tú, de a dónde Dios te ha sacado, pero sí sé que Dios te está formando para ser una gran pregonera de Él, una gran predicadora, un gran testimonio para todo aquel que se arrepienta. Hay muchas almas acechadas, hay muchas almas convertidas en pecado, pero necesitan de la salvación, del bautizo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que no todo el mundo puede sentir, que todo el mundo no puede vivir. Tú me puedes decir, amada, pero hay muchos que se han convertido y aún en las iglesias siguen pecando, pero es porque no han vivido en el desierto, no han pasado dificultad, aún la han pasado y han sido salvos, han sido cambiados en su renovar de vida y han desechado al mismo Dios. Entonces,
Démosle cabida a Jesús, seamos como Jesús, seamos humildes, seamos sencillos, pero sobre todo démosle toda la autoridad de que Dios es el que manda y el que navega nuestro barco. Juan el Bautista lo que hizo fue obedecer siempre la voz de Dios y siempre le dio a Jesús su lugar, siempre lo defendió, siempre le decía la verdad, aunque le doliera al pecador. Tal vez no te estoy mandando a que ofendas a tu hermano, a tu vecino, pero sí tienes que decirle con amor la verdad de que el pecado trae es muerte. Y necesitamos ser salvos por Cristo Jesús, aleluya. Todo aquel que conoce a Dios en realidad no lo abandona. Todo aquel que conoce a Jesús en realidad solo cada día quiere menguar sí mismo para crecer en Jesús. Menguar sí mismo es quitar nuestro pecado, esta carne pecaminosa. Es necesario ayunar, es necesario leer la palabra, es necesario descontaminarse del mundo, es necesario llenarnos de fe, es necesario de estar seguros de quién te ha rescatado de la inmundicia. Aleluya, santo y poderoso es Dios. Por eso Dios cada día te inquieta. Todo aquel que es portadora del Espíritu Santo de Dios le pide comunión, intimidad, a estar con Él, porque es la única manera de que podemos morir al pecado por completo. Es decir, cuando nosotros aceptamos como a Cristo como único y suficiente Salvador, nos volvemos hijos del gran yo soy, del mismo Dios. Vamos directamente a la fuente inagotable que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo interviene ante el Padre para poder ser escuchada nuestra oración. Por tal razón, quien no tiene el Espíritu Santo de Dios, quien no ha conocido a Dios verdaderamente, es capaz de desechar todo lo que ha hecho en un segundo. Es capaz de llega el momento de la aflicción, del problema, y es capaz de decir: ya no quiero más esto, y va para el mundo de nuevo. Es necesario que tú, mujer, es necesario que tú, varona de Dios, sierva de Cristo, te sedimentes sobre la roca, y muchas veces llegarán a nosotros muchas mujeres, muchos hombres necesitados de una palabra de Dios, pero es necesario que tú menguas para que otros crezcan. ¿Y cómo va a suceder eso? Siendo humildes, siendo amorosos, siendo y demostrando que tienen a Jesús en su corazón. Dios les bendiga, Dios las guarde, les deseo un precioso día y que seamos así como Juan el Bautista, sumisos y obedientes para dar la palabra de Dios indicada a todo aquel que lo necesite. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.